Hola, ¿qué tal? Soy Rodolfo Noriega y quiero darles una cordial bienvenida a todas las personas que me están escuchando desde cualquier lugar del mundo. Gracias por unirse a este canal sobre experiencias de papás. Te invito a escuchar este diario sobre lo que vivimos como padres y comenta sobre los temas que acá charlamos. Y bien, comencemos. En el mundo hay muchas creencias, dogmas religiosos que moldean nuestras vidas en diferentes sentidos. Acá voy a mencionar unas 5 religiones que son consideradas de las más que están expandidas en el mundo y con muchos feligreses. Entonces, en primer lugar, voy a tomar acá el cristianismo y voy a relacionar un poco o de lo que leí. No profundicé en cada una de estas creencias o de estos dogmas, pero comencé a relacionar cómo se ve la crianza o cómo se propone la crianza desde cada una de estas religiones. Entonces, desde el cristianismo se relaciona a la humanidad como hijos de un ser supremo y sugiere ser, pues, que nosotros debemos ser padres como Dios lo es con toda la humanidad, ¿no? Y esto, hablando desde el cristianismo, que ya vemos allí quienes están dentro de este dogma, conocemos que hay un hijo, ¿sí?, que es Jesucristo, y está un Dios de nombre Jehová, y hay otras traducciones allí que dan el nombre a este ser supremo, ¿no? Entonces nos pide ser padres como Dios lo es, y ahí habría que entrar ya de lleno en esta creencia para comenzar a entender qué es ser papá en este dogma, ¿no? Luego tengo acá el judaísmo, ¿no?, que acá la Torá menciona a Abraham, ¿sí? Y Ab significa padre. Entonces, en un ensayo de Sir Jonathan Sacks, que es un rabino, entonces en un ensayo que él publica sobre ser un padre judío, relaciona el papel de ser padre como muy importante, como tal cual lo fue el patriarca Abraham. Entonces, allí que también hay una información y se relaciona en cómo podría ser padre, y de esto desde la óptica de esta religión, el judaísmo, ¿no? Otra religión en la cual estuve buscando información fue el hinduismo, y según las escrituras hindúes, como los Vedas y los Puranas, se espera que los padres guíen a sus hijos en el camino del Dharma, ¿no? Y recordemos que acá hablamos del Dharma y del Karma. Entonces hay un deber moral y ético, y es enseñarle esos valores que son importantes en la vida, ¿no? La educación espiritual también se considera esencial, y los padres a menudo tienen un papel crucial en la transición de conocimientos religiosos y espirituales a sus hijos. No quiere decir que esto no suceda también con el judaísmo y el cristianismo. Realmente sí se requiere tener que como padre comencemos a dar esa guía y esa orientación espiritual bajo ese dogma religioso, ¿no? También tengo acá el budismo, y en el budismo tibetano se destaca también la importancia de cultivar cualidades positivas como la compasión, la paciencia, la sabiduría, y los padres son alentados a ser modelos a seguir para sus hijos, ¿no?, mostrando bondad y comprensión en sus acciones y comportamientos. La relación entre padres e hijos se considera como una oportunidad para practicar la compasión y el afecto incondicional. También entonces estuve leyendo por ahí con el Islam, información pues sobre el Islam, porque son religiones que realmente he estado como desde la barrera escuchando y viendo a personas que yo conozco que han estado en estas religiones, ¿no? Entonces encontramos que en el Islam también la responsabilidad de la educación, y se espera que los padres, y especialmente el padre, ¿no?, sean los principales educadores de sus hijos. Esto incluye proporcionar educación religiosa, ética y moral, así como las habilidades prácticas para la vida cotidiana. Esto sucede también como en las otras religiones que he mencionado acá. Entonces, fíjense, son estas 5 religiones a las que yo estuve como buscando información que me permita a mí de alguna manera tener qué relación hay desde la religión y ser papá, ¿no? Y a propósito de unos oyentes que están bajo un dogma y me han dicho, bueno, ¿y qué has pensado tú sobre ser papá y la religión, ¿no?
y ellos son desde la religión cristiana. Entonces yo dije, bueno, vamos a buscar información sobre cómo se ve la paternidad acá y qué es lo que se espera en este proceso de crianza. Y en ellas sí se da como que ese ejemplo a seguir, el que el papá sea responsable de transmitir también esa creencia, de guiar, de ser esa persona que orienta a sus hijos al camino del bien, ¿no? Obviamente atendiendo a esa religión. El tema de hoy es mucho lo que se podría decir sobre el papel de ser padre desde una óptica religiosa, ¿no? Y hay muchas creencias y dogmas en el mundo en el que tendría uno que ir a cada una de ellas para poder encontrar qué hay allí, ¿no? Y cómo se percibe también la paternidad, pero logré identificar que en cada una de ellas hay unos aspectos en comunes que dan y ofrecen pues al padre una orientación allí importante. Entonces, el tema de hoy es la paternidad y la espiritualidad, ¿no? Y hablo aquí desde la espiritualidad porque hay personas que no están en un dogma religioso como tal, ¿no? Y ellos argumentan, pues no, desde la espiritualidad, y cuando aquí ese crecimiento espiritual tiene que ver en el ser, desde esta parte ontológica y cómo yo me relaciono también en este ámbito social. Entonces, en medio de estas creencias se tiene o identifico que se debe ser como un ejemplo de una guía espiritual y lo que tal dogma implica, ¿no? Como lo decía anteriormente. Algunos vienen llenos de principios y otros asuntos allí que obviamente convergen en esa crianza que yo tengo con mi hijo, ¿no? En Colombia contamos desde el año 1991 con la libertad de culto, ¿no? Antes de esto en Colombia se hablaba desde de ser únicamente católico, apostólico y romano, porque era la religión que desde la constitución política se implementaba, pero desde el 91 se habla de esa libertad de culto, y eso dio un despliegue de los protestantes y de muchas otras religiones que comenzaron a practicarse, ¿no? Y esto converge precisamente y también tiene un impacto en la crianza que va de la mano de estas creencias religiosas o espirituales que nosotros podamos tener. Y esto atendiendo a que no necesariamente debo estar bajo un dogma religioso, podría ser otro tipo de espiritualidad. Y cada quien desde esa perspectiva comparte esas experiencias con un Dios o un ser supremo, ¿no? Que inculca en el hijo o la hija, y hasta, bueno, esto afecta hasta la forma de vestir y de pensar, ¿no? Porque hay una influencia ahí bastante fuerte. De hecho, las amistades que tengo que son muy fieles desde el cristianismo, ellos a mí me cuentan, ¿no? el hecho de este beneficio que es criar a la luz de un dogma, ¿no? Y esto que va en una creencia divina, dado a que estos libros sagrados que aportan consejos a la paternidad ayudan a que cada papá pueda lidiar con situaciones ásperas y tensas en la crianza, ¿no? Y como hay siempre un líder espiritual, este líder de alguna manera también pues ayuda a orientar al papá que puede estar en algún momento de desesperación, de angustia. Precisamente hay unos rituales allí a los que se convoca para que se pueda seguir adelante, ¿no? En mi caso, pues mi hijo va por el dogma cristiano católico, y otros amigos pues van desde el cristianismo protestante, ¿no? Y hay otros que son muy libres en sus creencias, ¿no? En sus creencias, y pienso que cada quien lo hace desde su posición moral y de fe. Luego, pues cada niño o niña decidirá, tomará la decisión en qué creer y si sigue o no sigue un dogma religioso. Ya eso será según la experiencia que haya tenido. Pero cada uno de estos dogmas religiosos piden a que el padre sea quien dé esa orientación, esa guía en estas creencias, para que se pueda ir por ese sendero y ese camino y no se vaya a desviar. Cada uno de estos libros sagrados pues precisamente lo propone así. Entonces hay unos rituales como orar, dar gracias al momento de la comida o de cualquier evento que se presente en la vida,
pedir también cuando se necesite algo, pedir a ese ser supremo, bautizarse. Bueno, más que todo yo sé que en la religión cristiana efectivamente hay un proceso de bautismo, asistir a un templo, ¿sí? Estudiar estos libros sagrados y congregarse o reunirse en algún momento o ritual o culto que se hace para adorar, para agradecer, para pedir, para tener discernimiento, claridad, entendimiento de muchas cosas que se hacen dentro de estas creencias, ¿no? Y mis amistades hablan de otras, ¿no? Hablan de la espiritualidad con otros rituales, ¿no? Que digamos, no, yo me siento, hablo, busco la manera de estar en paz, en tranquilidad, en modo zen, y que no necesariamente pues tenga que ver con hacer yoga, pero sí de reconocerse y de poder ir avanzando como seres humanos y creciendo según las experiencias de vida que estén teniendo, ¿no? Y es que precisamente estas amistades o estas personas que han escuchado estos capítulos por acá, ellos en algún momento me decían, ven, habla un poco sobre criar bajo la religión, ¿no? Y claro, son cristianos, como les decía, y ellos dicen, mira, mi hijo o mi hija, los domingos vamos a la iglesia, o cada vez que tenemos un culto o un devocional allá vamos, ya le pide, ya mi hija hace oración antes de dormir. En mi caso, pues mi hijo también, siendo católico, pues hace las oraciones como del ángel de la guarda, pide también, agradece también a Dios. Y bueno, ahí va en ese camino que en algún momento pues o estará de lleno o estará de pronto alejado, ¿no? Y hay otras amistades que de pronto no están dentro del catolicismo, pero sí están dentro de otras creencias. Hay unos que son más libres todavía dentro de la espiritualidad y efectivamente hacen unos rituales con sus hijos, ¿no? De pronto que se acercan al mar, ese contacto con la naturaleza, ir a un sitio lleno de árboles o con mucha naturaleza, pensar, respirar, conectarse con la naturaleza, dar gracias al universo, agradecer, protegerse. Es decir, hay unas creencias allí que de pronto no están dentro de un dogma religioso, pero sí están allí muy cerca de la espiritualidad, y todos buscan como fin realmente es ser una buena persona, ¿no? Que sea respetuosa, compasiva con las demás personas, y obviamente pues respetando allí cada una de estas creencias en las que se estén, ¿sí? Entonces es importante que esa guía u orientación hacia una creencia se haga con la seriedad que esto corresponde, ¿no? Y bueno, acá en Colombia, respetando esa libertad de culto. Yo acá no me pongo a decir a la gente, ¿y tú por qué eres protestante y no estás metido acá en el catolicismo? ¿O por qué no miras estas otras religiones que también tienen un aporte? No, pienso que eso es una decisión muy personal, y desde allí pues se parte también en que uno termina concluyendo, bueno, lo importante es que estos se conviertan en muy buenas personas. Ahora, ¿qué es buena persona para cada quien? Esto lo decide también estos papás, ¿no? Recordemos que en algún capítulo yo decía que hay unos juicios de valor que son independientes y de cada familia. De pronto uno quiere que el hijo de uno siempre sea respetuoso, calmado, mientras que otros papás sí dicen, no, yo sí prefiero atajar que tener que empujar, y eso quiere decir es que justifican que su hijo o que su hija sea demasiado invasiva con otro niño, que sea el que siempre esté allá adelante, el que esté quitando, y tener que estar atajando. A eso le llaman atajar. Oye, viene, es que tienes que hacer la fila, no te puedes meter allá. No es que yo quiero estar aquí de primero, entonces les parece fabuloso hacer eso, ¿no? Mientras que uno prefiere como que no, que si el niño está ahí que respete la fila, que no se ponga ahí ahora a pelear con otra persona porque se metió allá. Pero pienso que cuando están muy pequeños es uno como papá quien debe estar haciendo esa guía, ¿no? Entonces, es muy importante pues, para la infancia, y esto lo dicen también estas personas que están muy, muy comprometidas con la creencia, ¿sí? Y que el cristianismo, que es donde mayor feligreses hay acá en Colombia, dicen que desde allí se tiene una guía
espiritual que ayuda también a alivianar esta carga de la crianza, ¿no? Y esto es realmente el tema que quería hablar con ustedes el día de hoy. Pienso que precisamente un capítulo como este debería ser mucho más que extenso por lo que trae y entrar de lleno en cada una de estas religiones, pero bueno, eso sería conociendo a alguien que esté propiamente en cada una de ellas para poder hablar. Es un gusto tenerlos en este canal y gracias por escucharme. No dejes de comentar este diario personal y si tienes algún tema que me sugieras para exponer en un próximo capítulo, con gusto lo haré. Soy Rodolfo Noriega y les hablo desde Bogotá, Colombia. Hasta un próximo capítulo. Acá está la voz de los papás.